Días. El tema para el día de hoy es uno de los temas más importantes y más olvidados en filosofía. En efecto, la filosofía y la historia están muy unidos. Nosotros podemos ver claramente la historia y la importancia de la historia de forma personal, de forma familiar, de forma nacional y de forma universal o de forma global. En cualquier escenario, lo que nosotros vemos atañe directamente al tema de la filosofía de la historia, uno de los temas más importantes en filosofía clásica alemana. Comencemos primeramente con una etimología sorprendente que le debemos al gran historiador Collingwood, que en un libro que se llama Idea de la Historia señala en la primera página que la etimología de la palabra historia tiene la misma raíz que la palabra histeria. Histeria, en griego clásico, significa útero o matriz, lo cual es muy interesante porque entendemos inmediatamente que la historia es el útero o la matriz de donde sale toda la realidad. Es decir, si nosotros comenzamos a preguntarnos de dónde ha salido esta realidad, bueno, obviamente lo que vamos a tener que hacer es historia. Ahora bien, en filosofía nosotros tenemos dos conceptos básicos y clásicos. El primero de ellos es el ser en sí y el otro es el ser para sí. Lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. El ser en sí es la esencia, es lo que no cambia, es lo permanente. En cambio, el ser para sí es la realidad que tenemos y que es accidentada. En filosofía, los accidentes son las cosas, obviamente, que no son esenciales. Por ejemplo, definamos junto con Aristóteles al hombre como un ser racional. Los accidentes de ese hombre racional seguramente pueden ser que es hombre, que es mujer, que es ateniense. El accidente puede ser que es una persona vieja o joven, una persona gorda o flaca. Hay innumerables accidentes, pero eso no cambia la esencia de las cosas. Y entonces, durante más de 2000 años, la filosofía estuvo trabajando con la idea del ser en sí, la esencia, y del ser para sí. Que llega Hegel, y Hegel le va a dar una gran profundidad al tema del para sí. En primer lugar, recordemos la fenomenología del espíritu, donde Hegel señala que la verdad es el proceso, es decir, todo el proceso que hoy en día entendemos como historia, el proceso es la verdad. Pero Hegel se da cuenta de que el ser para sí está desorganizado, no hay una lógica del ser para sí. Y entonces Hegel va a convertir ese ser para sí en la razón en la historia. Lo que nosotros comenzamos a ver es que la ontología, ordena la historia. De esta forma, nosotros vemos el trabajo de Hegel en el cual hay un orden ascendente, no solamente de la historia, sino del ser humano. Ya con Hegel, cuando nosotros hablamos de historia, del ser para sí, estamos hablando obviamente del ser humano. Por eso, puedo decir que la ontología ordena la historia y que la historia ordena el ser. Hegel va a trabajar dos conceptos muy importantes dentro de su filosofía, que los tenemos aquí también de una forma muy sencilla. Tenemos ideas y conceptos. Las ideas en Hegel son definiciones estáticas, son definiciones claras y universales, pero son inamovibles. En cambio, los conceptos es la historia de las definiciones. Pongamos, por ejemplo, el caso del libro de Hegel, el concepto de religión. Por supuesto que ha habido muchísimas definiciones de religión. Lo que un filósofo tendría que hacer, siendo hegeliano, es recuperar todas las ideas históricas de religión y ponerlas en orden.
De igual forma, un hegeliano debería de recuperar todas las ideas de ser humano y ponerlas en un orden histórico. Y en este sentido, entendemos lo que significa que nosotros somos nuestra historia. Hoy en día, nosotros entendemos todavía un poco más que el ser humano es equilibrio. Si ustedes quieren, podemos señalar que es equilibrio histórico. Es decir, tiene igual peso el pasado de nuestro presente y nuestro futuro. En este sentido, Edward Carr, por ejemplo, tiene muchísima razón cuando señala que la historia tiene que ver sobre todo con el futuro. Por eso las batallas en la historia, por eso los historiadores están peleándose entre ellos siempre, porque no están discutiendo el pasado, que no pueden cambiar, ni el presente. Lo que ellos están discutiendo, como buenos historiadores, es el futuro. Lo que nosotros sabemos, entonces, es que, por ejemplo, hay historiadores que solamente se dedican al pasado y son los peores historiadores. Pero también hay historiadores que solamente se dedican al futuro, digamos los comunistas, y también son malos historiadores. ¿Qué es lo que han perdido tanto los conservadores como los comunistas? El equilibrio. Este equilibrio debe de tomar con igual peso el pasado, el presente y el futuro del ser humano. Si no, la historia va a ser una historia sin mucho sentido. Esto, por supuesto, en Latinoamérica, nosotros debemos una vez más de revisar nuestro futuro. Octavio Paz ya lo había dicho muy claramente que mientras que Estados Unidos está abocado al futuro, olvidando su pasado, Latinoamérica se encuentra siempre discutiendo el pasado, que puede ser el pasado prehispánico, el pasado colonial, el pasado independiente o el pasado del siglo XX. Latinoamérica tiene esa obsesión por no generar futuro con la historia. Y entonces, evidentemente, esto hace que los historiadores latinoamericanos sean de una narratividad bastante aburrida porque sus problemas están centrados en el pasado. Tampoco debemos esperar que solamente se centren en el futuro. Obviamente, necesitamos una historia latinoamericana equilibrada. Vamos a regresar, ya en este final, de nuevo a Collingwood. Collingwood nos dice que la historia y la matriz son lo mismo o que tienen la misma etimología. En este sentido, podemos entender que la realidad está construida, está estructurada con el pasado, con el presente y con el futuro. Y aquí es donde viene una pregunta que es absolutamente importante después de Hegel y que trató de contestar Carlos Marx de una manera muy interesante. Esta matriz, ¿cómo queda preñada? En Estados Unidos ha habido una devoción por la guerra para preñar a la historia. En otras culturas, europeas sobre todo, la historia se hace con ciencia y con tecnología. En otras culturas, como la latinoamericana, la historia se hace únicamente con pasado. Y entonces tenemos pasados que se repiten insistentemente en Latinoamérica. La gran pregunta para nosotros, ahorita en el siglo XXI, es cómo va a quedar preñada la historia para nuestro futuro. Me permito terminar esta pequeña sesión sobre la filosofía de la historia. Muchas gracias y espero sus comentarios.